No sé, antiguo. Hermano, Partimos. yo Adelante, hermano. hermano, yo quiero coger el, el numeral 30, una parte eh, que dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Entonces, y hay una respuesta, ¿no? Del etíope que le dice, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me explique? Yo creo que esto es lo que necesitamos todos, ¿verdad? Que siempre escuchamos decir, y eso nos pasa también a uno mismo, que es muy complicado entender la Biblia, que es muy difícil, ¿no? Entonces siempre necesitamos de un guía, de alguien que nos ayude realmente a interpretar lo que es la palabra de Dios. Entonces, y uniendo, ¿no? A este curso de formación, creo que es lo que uno está necesitando en este momento para poder entender la palabra de Dios, que alguien nos haga entender eso. Eso es, hermano, lo que puedo, mi impresión, ¿no? Es Gracias, hermana. sentir. A todos creo que nos ha pasado eso, ¿no? Cuando por primera vez hemos cogido la Biblia y al leer un texto cualquiera, nos hemos preguntado, ¿qué dice este texto? ¿Qué me quiere decir? Y prácticamente en Hechos de los Apóstoles nos está diciendo nosotros, ¿no? ¿Entendiste? Pero ¿qué voy a entender si nadie me explica? ¿No? Y eso nos pasa a la mayoría de católicos. Y de repente aquí está nuestra debilidad ante los hermanos no católicos, ¿no? Que nos señalan con el dedo de que nosotros no leemos la Biblia. Muchas veces puede ser que sea cierto que no leemos, pero también por otro lado está que leemos y no entendemos. No hemos tenido esa oportunidad que nos expliquen lo que dice la Biblia, qué es lo que nos quiere decir. Y creo que en este grupo, entre todos, vamos a poder compartir, ayudarnos entre todos. Vamos a realizar un aprendizaje colaborativo, ¿no? Es decir, todos nos apoyamos para poder aprender. ¿Qué es la Biblia? Vamos a ver, expresando nuestros saberes previos, lo que sabemos, las ideas que están en nuestra mente ahora. Hermanito, la Biblia es un libro, ¿no? Es un conjunto de libros que se encuentran en escrituras sagradas, o sea, las sagradas escrituras de Dios, que contienen ideas, conocimientos relativos, ¿no? A Dios. Es un libro sagrado, hermanito. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Cómo surgió la Biblia? ¿Cómo surgió la Biblia? ¿Alguien nos puede compartir lo que saben? Hermano, yo. Adelante, hermano. Yeah. Hermano, para mí, pues, la Biblia es un conjunto de libros. ¿Y cómo se surgió? ¿Quién escribió? Pues para mí es creada o escrita la inspiración, o sea, escrita por los apóstoles por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? De las palabras de Dios. Para mí es eso. Gracias, hermana. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta es más fácil, creo, ¿no? ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios, hermano. ¿Qué dicen los demás? Inspirado. El autor de la Biblia es Dios. Ya, dos han dicho que el autor de la Biblia es Dios. ¿Y los demás qué piensan? ¿Será cierto lo que han dicho los hermanos? Sí, hermanito, el autor de la Biblia es Dios. Inspirado. Es el primer autor, hermano. Escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. Ya. Muy bien. A ver, la siguiente. ¿En qué idioma fue escrito? Tres idiomas. En hebreo, hermano. En hebreo, ya. Cuando hablamos del idioma nos estamos refiriendo al idioma original, ¿no? Ahora está pues en todos los idiomas.
Hebreo, arameo y griego. Arameo, griego, ¿ya? Latín. Latín, ¿ya? Pasamos a la siguiente, a ver. ¿Cómo se debe leer la Biblia? ¿Alguna respuesta? De repente, como ustedes practican su lectura diaria. Hermano, pues la Biblia lo debemos de leer primero, escoger un ambiente tranquilo y cómodo, y como siempre, ¿no? Orando y pidiendo a Dios el don del entendimiento para entender su palabra. ¿Qué más? Hermano, lo que primero nos recomiendan para empezar a leer la Biblia son empezar de los evangelios. Eso es lo que siempre nos recomiendan, ¿no? Ya. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la Biblia para el cristiano? ¿Por qué o por qué es importante la Biblia para el cristiano? Para nosotros. ¿Por qué será importante la Biblia? Hermano. La Biblia es un libro completo, hermano. Habla de todo, de todos los temas que la humanidad realiza, ¿no? Especialmente con enseñanzas, direcciones y el compartir de la palabra. Hermano, ¿puedo participar? Sí, adelante, hermana. Yo creo que el cristiano, simplemente de llamarse cristiano, necesita el alimento del alma, así como nosotros, hombres, somos materia y necesitamos el alimento de productos que Dios nos da acá en la tierra, ¿no? Para poder de repente desplazarnos de un lugar a otro, para tener fuerza. Y mientras, para nosotros, cuando ya somos cristianos, yo creo que lo más importante es alimentarnos de la palabra de Dios, para poder, llegar a donde, como ser Dios, y sin este alimento, pues, no tendríamos esa fuerza, ¿no? De llegar al camino que Dios nos tiene guardadito en algún momento. Gracias. Muy bien. Y a esta pregunta de repente se podría agregar una más, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? Ya de manera personal. Nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? Y hay una pregunta para reflexionar interiormente, ¿no? De manera personal. Bien. Después de estas preguntas introductorias, que eran para más o menos recordar lo que sabemos, y en realidad están las ideas ahí que conocemos, ¿no? Que conocemos sobre la Biblia mucho. Ya no estamos en cero. Entonces, eso es importante. Primero, hay que ver la etimología de la palabra Biblia. Biblia es una palabra en el idioma griego, de la palabra Biblia, en griego, que tiene como significado libros. ¿Ya? La palabra Biblia significa libros. Además, esta palabra Biblia, ¿no? Viene de una ciudad llamada Biblos. Esa era la ciudad donde se fabricaba el papiro para hacer el papel, ¿no? Para poder fabricar los libros. Pero, ¿qué es la Biblia? En realidad, la Biblia es una biblioteca, se puede llamar una biblioteca, un conjunto de libros, ¿no? En este caso, la colección de 73 libros. Y esta colección de libros tiene, pues, una variedad. Son diversos esos libros. Esos escritos también tienen diversos autores. No solamente fue escrito por un autor, ya, aunque tiene un autor principal, ¿no? Pero los demás autores son varios. Ya, ahí está la diversidad. Se escribieron en diferentes épocas, en diferentes lugares. También fue escrito para destinatarios diversos, no solamente para un determinado destinatario. Miren, entonces tenemos ahí que la Biblia es una biblioteca, una colección de libros, pero esta colección es muy diversa, ya tanto en los escritos, en el autor, las épocas, el lugar y el destinatario. Y esta Biblia, este conjunto de libros, se dividen en dos grandes partes.
se divide en dos grandes partes. Primero es el Antiguo Testamento, ya normalmente se reconoce como AT, Antiguo Testamento, y el otro es el Nuevo Testamento, conocido por las iniciales NT. Estas son las dos grandes partes de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí hay que entender algo también. Hay que entender algo. En realidad el origen de testamento es hebreo, ¿no? Del hebreo berit. Y en realidad berit significa alianza, pero lo tradujeron al griego como diateque, que significa disposición, contrato. Y del griego pasó al latín testamentum, y en el castellano es testamento. Viene entonces del hebreo berit, que significa alianza. Del hebreo berit, alianza, al traducir al griego diateque y luego al latín testamentum, y en el castellano es testamento. Entonces, testamento, ¿qué significa? Los que nos dejaron, será pues, hermano. Testamento, ¿qué significa? Los que nos dejan, nos dejaron. En el caso bíblico, nos dejaron muchas enseñanzas como parábolas, como sucesos de esos tiempos. Por eso supongo que dicen testamento, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Voluntad propia de dejar algo a otras personas, hermano. Bien. Testamento significa alianza. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, se habla de la alianza antigua y del Nuevo Testamento, la nueva alianza. Tenemos ahí dos alianzas, que lo vamos a ver luego. En el Antiguo Testamento, a ver, se refiere a esa alianza, a ese pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, la alianza es de Jesús con nosotros, de Jesús con su iglesia. Ya, ahí tenemos las dos alianzas. La primera alianza, que es la alianza antigua, que hace Dios con el pueblo de Israel, y la nueva alianza que hace Jesús, ¿no? Que sella esa alianza con todo su pueblo, con toda su iglesia, con nosotros, ¿no? ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? A ver, ¿de qué nos habla? Primero, el Antiguo Testamento nos va a hablar del origen del mundo y de la humanidad, ¿no? Del origen del hombre. Que cuando vamos a leer los libro por libro, ya vamos a ir profundizando. Estamos haciendo de manera introductoria, de manera general. Ya. El Antiguo Testamento o la Antigua Alianza nos habla sobre el origen del mundo, el origen del hombre. También nos habla del origen del mal y su propagación por el mundo. Origen del mal y su propagación por el mundo. Nos habla sobre la formación del pueblo de Israel, cómo fue formando Dios a su pueblo. Habla también de la esclavitud en el país de Egipto y a la vez de la liberación por el Mar Rojo, su caminar por el desierto y su entrada en la tierra prometida hasta antes de la llegada de Jesucristo. ¿Y de qué nos habla el Nuevo Testamento? Primero, en el Nuevo Testamento ya tratas desde la entrada de Dios en el mundo, cuando Él se personifica, ¿no? En su Hijo Jesucristo, desde el momento que Él decide venir al mundo en forma de persona. Desde allí nos va a narrar, nos va a contar su vida, su pasión, muerte y resurrección, ¿no? Y ascensión al cielo de Jesucristo, y al mismo tiempo del envío del Espíritu Santo, cuando Él envía el Espíritu Santo a su iglesia. También nos habla sobre la fundación de la iglesia cristiana católica, ¿no? De la iglesia primitiva, la primera iglesia que Él mismo funda, ¿no? Su expansión en el mundo a través de los apóstoles y en la actualidad a través de los sucesores, hasta el fin del mundo. Hasta aquí, ¿se va comprendiendo? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Me avisan? Bien, hermano, bien. Más pausado, hermano. Más pausado. Sí, hermano. Bien.
Entonces aquí tenemos el contenido de manera resumida de la Biblia, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Ya. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Excelente. Así es. La Biblia católica. Ya, la Biblia católica. La no católica de los protestantes tienen el Antiguo Testamento 39. Ya lo vamos a explicar ahí más adelante en su momento cuál es el motivo. ¿Ya? Pero nuestra Biblia tiene 46 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. En total, ¿cuánto es? 73 libros. Correcto, 73 libros. Pero miren, a su vez, el Antiguo Testamento se divide en grupos también, ¿ya? En subgrupos. Tenemos ahí el grupo del Pentateuco. ¿Penta qué significa? 5. 5. Una lista de 5. Teuco, lista. 5 libros. ¿De qué trata? ¿No? Esos 5 libros tratan sobre la historia inicial y la legislación del pueblo de Israel. Tenemos también en el Antiguo Testamento los libros históricos. Van a narrar la historia, pero posterior al pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después al pueblo de Israel? Tenemos ahí los libros proféticos. Si recordamos, había una crisis del pueblo de Dios, ¿no? Y ahí surgen los profetas para poder profundizar su fe, y dar a conocer la buena noticia a los hijos de Dios. Y el otro grupo, tenemos los libros poéticos y sapienciales. Aquí está la reflexión de las grandes verdades de la fe. Miren, el Antiguo Testamento se subdivide en 4 grupos, ¿ya? En 4 grupos. Dentro de esos 4 grupos están los 46 libros. Igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también se agrupan en subgrupos. Vamos a ver cuáles son esos grupos del Nuevo Testamento. Primero tenemos los evangelios. En los evangelios va a narrar, pues, el nacimiento, la vida, las palabras, los hechos de Jesús, la pasión, la resurrección, la ascensión. Los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? 5. 4. 4 evangelios. 4 o 5. 4, hermanito. 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Excelente. Tenemos el otro grupo, es los hechos de los apóstoles. En los hechos de los apóstoles encontramos la acción del Espíritu Santo en la expansión de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo para que su iglesia se expanda? Luego están las epístolas católicas, ¿no? O también conocidas como las cartas de San Pablo, ¿ya? Epístola es carta, ¿no? Las cartas católicas. Y aquí en esas cartas se esclarecen, se explica los puntos claves de la fe, de nuestra fe. Y el último grupo que se considera como subgrupo es el Apocalipsis. El Apocalipsis que trata pues sobre la esperanza, ¿no? En la victoria final de Cristo. Entonces tenemos aquí ya, hasta aquí hemos visto la división de la Biblia en 3 partes. Grandes grupos. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Ya, los 2 grupos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de la primera alianza, de la alianza antigua que hizo Dios con el pueblo, con su pueblo. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, hablamos de la nueva alianza que Jesucristo hizo con la iglesia. Pero estos grupos, grandes grupos, se subdividen en subgrupos. En el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos, libros poéticos y sapienciales. En el Nuevo Testamento
los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas católicas o las epístolas y el Apocalipsis. Después lo vamos a ir viendo cuáles son los libros que pertenecen a cada uno de estos subgrupos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hermano, su diapositiva quedó estática. ¿En qué sabemos de la Biblia? ¿Es así o es? ¿En dónde se quedó? Su presentación solamente está en qué sabemos de la Biblia. No está siguiendo la secuencia del tema. ¿Así? A ver. ¿De los demás también sale igual? Sí, Ya, hermano, de todos. solamente está el título, ¿qué sabemos de la Biblia? Eso permanece. ¿Por qué no me avisaron? A ver, vamos a ver qué ha pasado ya. Ya apague su micro, la hermana que está preparando la cena. ¿Pueden ver? ¿Está avanzando? Sí, ahora sí está avanzando. Ahora sí. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo surgió? ¿Quién es el autor? ¿Qué hemos escrito? ¿Cómo debe? Vamos a hacer un repasito. Aquí se planteaban las preguntas no principales sobre la Biblia para ver nuestros saberes previos y en base a eso también lo vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Qué sabemos de la Biblia? ¿Cómo surgió la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿En qué idioma fue escrito? ¿Cómo se debe leer la Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia para el cristiano? Y agregamos una pregunta más que era, ¿qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? ¿Ya? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en mi vida? Es una pregunta para autorreflexionar. Aquí estamos hablando de la etimología de la Biblia, que viene del griego biblia, y que significa libros. O sea, Biblia significa libros. Biblio, a ver, acá como referencia, les comentaba que proviene de la ciudad Biblos. Era una ciudad donde se fabricaba el papiro para hacer el papel, para hacer los libros. También hablamos sobre qué es la Biblia, ¿no? Que es una biblioteca, colección de 73 libros, pero esta colección contiene libros diversos, escritos por diversos autores, épocas y lugares diversos, y también para diferentes destinatarios. ¿Se va pasando la lámina o no? ¿Se ha quedado congelado? Sí, hermanito, sí está pasando. Ya, excelente. Ya, entonces, la Biblia es una biblioteca, ¿no? Una colección. A ver, Biblia es una palabra en plural, ¿ya? Que significa libros, varios, ¿no? Luego se agregó la Biblia a femenino. Aquí les hablaba de las dos grandes partes de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento normalmente se conoce con las iniciales AT y el Nuevo Testamento con NT. Ya, aquí estaba lo que estaba comentando. Entonces, había presentado, pero no habían visto, ¿no? Que el término testamento en su origen viene del hebreo berit, ¿ya? Del hebreo berit, que significa alianza. Pero recuerden que esa traducción del hebreo pasó al griego, y en el griego se tradujo como diateque, que significa disposición, contrato. Luego del griego se tradujo al latín, testamentum, testamentum, y en castellano es testamento. ¿Ya? Por eso cuando preguntaba qué significa testamento, testamento significa alianza. Tenemos una alianza antigua y una nueva alianza.
¿Esta parte se comprende? Sí, hermanito, mucho mejor así. No me avisan, yo estaba hablando solito para mí, presentando para mí solo. Y aquí está la alianza, pues, que Dios hace con el pueblo de Israel, ¿no? La antigua alianza o el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se refiere a la alianza de Jesús que sella con su iglesia, con nosotros. Hay que diferenciar ahí la alianza, la antigua alianza o Antiguo Testamento, el pacto, la alianza que hace Dios con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento es Jesús o Jesucristo con nosotros. Dijimos que el Antiguo Testamento nos habla sobre el origen del mundo, el origen del hombre. Nos habla también cómo se origina el mal y cómo se propaga por el mundo. Nos habla de la formación del pueblo de Israel, cómo se formó ese pueblo, su esclavitud en Egipto, su liberación por el Mar Rojo, su camino, ¿no?, por el desierto y la entrada a la tierra prometida. Nos va a hablar hasta la llegada antes de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos habla sobre la entrada de Dios personificado como persona, ¿no?, en su Hijo Jesucristo. Su vida, su pasión, su muerte y resurrección, la ascensión al cielo de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo, ¿no?, a su iglesia a través de los apóstoles. También nos habla de la fundación de la iglesia cristiana católica, ¿no?, aquella iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿no?, la que fundó Cristo, y su expansión en el mundo, ¿no?, cómo se fue expandiendo la iglesia en el mundo hasta la presentación de esta misma iglesia que será en el fin del mundo, ¿no?, en el fin del mundo, como nos cuenta o nos narra el Apocalipsis. En resumen, de qué trata la Biblia, ya tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y aquí están los libros, ya, los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? 46 libros el Antiguo Testamento, 27 el Nuevo Testamento. Decíamos que cada grupo se subdivide en subgrupos. Hablamos del Pentateuco, de los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales. En el Nuevo Testamento, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas o las epístolas católicas y el Apocalipsis. Aquí nos quedamos, creo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo surgió la Biblia? ¿Ya? ¿Cómo surgió la Biblia? Yo he escuchado algunos predicadores que dicen que un ángel se le acercó a un hombre y se le entregó la Biblia. Pero la Biblia no cayó del cielo, ¿ya? La Biblia no cayó del cielo. La Biblia surgió de la tierra, de la vida del pueblo de Dios. Ahí surge la Biblia. No es por arte de magia que apareció, sino que es fruto de inspiración divina y del esfuerzo humano. La Biblia es fruto de una fuerza invisible, ¿no?, de Dios, que mueve a los hombres a actuar, hablar y escribir. Es Dios mismo quien motiva al hombre para que actúe, ¿no?, para que hable, que escriba, recordando que la Biblia no surgió pues como ahora tenemos, sino que todo era a través de la tradición oral. Se contaba de generación en generación hasta que se ponga por escrito. La Biblia es como una carta de amor, ¿no?, que Dios ha escrito para todos y cada uno de nosotros. En el año 1000 antes de Cristo, en el siglo X antes de Cristo, el rey Salomón ordena que se ponga por escrito para que se pueda conservar y se pueda difundir, ¿no? Porque en ese entonces
ya había el peligro de que se vaya perdiendo esa tradición oral, lo que se iba contando de generación en generación, porque muchos años ha pasado. Recordemos que desde que se conoce la existencia del hombre son 70.000 años antes de Cristo, ¿no? Y miren, para el año 1000 recién que Salomón, ¿cuántos años ha pasado? Para que seguramente iluminado, inspirado por Dios, también pide para que lo pongan por escrito, ¿no? Todo lo que se transmitía oralmente. Aquí entonces, dato importante, Salomón, el rey Salomón, ordena para que se ponga por escrito para que se conserve esta palabra de Dios y se pueda difundir en el año 1000 antes de Cristo o siglo 10 antes de Cristo. No surgió, no cayó del cielo la Biblia. ¿Alguna pregunta, algún comentario de ustedes, su aporte? Me gustaría que también participen ustedes, que no sea yo el único que hablo. Hermano, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Hermana Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo sería eso de los 10 mandamientos, que Moisés subió al monte y cayó del cielo las tablas? O sea, ahora que comenta sobre la Biblia, que la Biblia no cayó del cielo, sino se formó de aquí, de la vida de los hombres, ¿no? Iluminado por Dios, claro. También me hace pensar de los 10 mandamientos. No sé si podría también poder dar una ayuda en eso. Sí, justo Gracias. como estamos en la parte introductoria, hablando de manera general, unas ideas generales, claro, cuando vamos a leer ahí el Éxodo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo es que Dios decide entregar las leyes, esas normas a Moisés, ¿no? Ya, lo vamos a dejar para ese momento. Pero como estamos hablando de manera general, Ok. sí, lo vamos a trabajar, ahí está después del Génesis. Al inicio dijimos que se va a leer todos los libros desde Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces ahí tenemos bastante trabajo, ¿no? Bastante tiempo para poder ir trabajando, ¿ya? Y más bien apúntele a su pregunta para ese momento. Guárdela ahí apuntadito, marcado, resaltado en su cuadernito. Aquí está la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de la Biblia? Primero hay que entender que la Biblia, pues, es un conjunto de libros, ¿no? Donde muchas personas han colaborado. Aquí están los varones, las mujeres, los jóvenes, los viejos sacerdotes desde entonces, los profetas, los reyes, los apóstoles, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento están los apóstoles, los evangelistas. Aquí colaboró también gente estudiada y gente sencilla. Todos colaboraron. Gente de toda clase. Pero todos tenían un solo propósito, una preocupación, ¿no? De construir el pueblo, un pueblo humano. Hermano, ¿cómo encontraron los libros? O sea, porque tengo entendido que los encontraron, verificaron. ¿Cómo es esa parte? Eso no lo conozco bien. Y ahí vamos a llegar. Ya, primero, como decía, era una tradición oral. Ya hay que entender que hasta el año 1000, antes de Cristo, todo el contenido de los libros era transmitido de manera oral, de generación en generación, o sea, de los abuelos a los padres, a los hijos, se iba transmitiendo. Y en el año 1000, recién el rey Salomón ordena que se ponga por escrito, ¿ya? Que se ponga por escrito esos textos. Entonces, hasta acá todavía estamos hablando que no había ningún texto, no había nada por escrito. Entonces, la Biblia no es producto de manera individual, sino colectivo, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento fue escrito por historiadores, profetas, los sabios. En el Nuevo Testamento, ahí están los evangelistas, los apóstoles y otros, ¿no? Y en conclusión, nosotros podemos
concluir que la Biblia tiene dos autores. Un autor principal que es Dios, a través de su inspiración, y el autor secundario sería el hombre. El hombre autor secundario e inspirado por Dios. A estos hombres que escribieron, que cogieron la pluma para poder escribir, usaron el pergamino, se llaman agiógrafos. Ya, dos autores entonces. Dios, autor principal, y el hombre como autor secundario, ¿no? Por inspiración de Dios. ¿Dónde se escribió la Biblia? A ver, se dice que el Antiguo Testamento se escribió en Israel, en Babilonia y Egipto. Fueron los lugares donde se escribió el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos más o menos el mapa que podemos ahí tener de referencia. Ya, el Antiguo Testamento. Israel, Babilonia, el actual Irak y Egipto. Y el Nuevo Testamento, ¿no? En Palestina, Siria, Asia Menor, que actualmente es Turquía, Grecia y Roma. Serían los lugares donde se puso por escrito la Biblia. ¿Y en qué se escribió? ¿En piedra? ¿En papel? ¿Papiro? Exacto. ¿No? Recién ahí no había el papel, ¿no? El papel lo inventaron después. ¿En qué idioma fue escrito? Como lo dijeron al inicio, 3 idiomas: el hebreo, griego y arameo. Todos los libros del Antiguo Testamento ya fue escrito en hebreo. Todos los libros del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Era la lengua, pues, del pueblo, ¿no? Del pueblo de Israel. El arameo también se usó para algunos escritos, ¿no? Algunas partes del libro de Esdras y Daniel. Recuerden que el arameo era la lengua que hablaba Jesús y era más antigua que el hebreo. Y el griego se usó para escribir algunos libros del Antiguo Testamento, que sabiduría. Acá es Primera y Segunda Macabeos, falta el 1, ¿ya? Primera y Segunda Macabeos, algunas partes de Baruch y Esther, y todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí fue escrito todo en griego. ¿Esto por qué? Porque ya se escribió para el pueblo judío, fuera de Israel, ¿no? Entonces los judíos hablaban el griego. Esos son los idiomas de la Biblia: hebreo, griego y arameo. Estamos hablando que se escribía en pergaminos, ¿no? En textos. Pero miren, cuando se inventó la imprenta en 1450 por Gutenberg, y al inventar la imprenta, él decide imprimir un libro. Imprime la Biblia, más o menos en 1455, 56 aproximadamente. El primer libro que se imprimió, entonces, es la Biblia. Según la historia, dicen que contó de 42 líneas, ¿no? Esta impresión, la primera impresión. Es un dato referencial nomás. Acá también otro dato referencial importante: San Jerónimo. Él es el responsable, ¿no? Que tradujera la Biblia de los 3 idiomas originarios al latín, a finales ya del siglo IV, ya por encargo del Papa Damaso I. Se conoce como el patrono de los que aman la Biblia. Las fechas de la composición son referenciales. Ya no, los biblistas, los historiadores biblistas no se ponen de acuerdo. Pero sí hay que tener en cuenta que la Biblia no fue escrita así como aparecen, ¿no? De ese orden. Génesis, Éxodo, Levítico, en ese orden, no. El proceso pues duró muchos siglos, muchos años. Ya dijimos que empezó en el año 1000, por orden de rey Salomón. Se empezó a escribir ya antes de Cristo, y se terminó en el año 100 después de Cristo para algunos, para otros en el año 50 después de Cristo. Se dice que fue el último libro en escribirse del Antiguo Testamento, el libro de sabiduría. Y en el Nuevo Testamento, pues miren, se escribió después de 17 o 18 años después de la resurrección de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. ¿En qué año murió Jesús? 33.
Miren, de ahí hasta el 49 al 50, ¿cuántos años han pasado? Recién ahí se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Y para algunos biblistas dicen que terminó en el año 100 después de Cristo, otros dentro del 120 o 150 años después de Cristo. ¿Ya? Es decir, un proceso muy largo que duró la escritura de la Biblia. El Antiguo Testamento duró más, ¿no? Como 900 años, 9 siglos. El Nuevo Testamento sí fue más rápido, ¿no? Aproximadamente entre 50 y 70 años. Y no fue el Apocalipsis que se escribió el último libro, ¿no? Que está el último en la Biblia, sino la segunda carta de Pedro. Son fechas referenciales para poder ubicarnos. ¿Con qué nombre se conoce a la Biblia? Ya aquí quiero que me ayuden ustedes con la lectura de los textos. ¿Cómo lo encontramos en la Biblia? Los nombres. Primero, nos vamos a Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Y luego, Segunda de Macabeos, capítulo 8, 23. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Hermano, ¿necesitas para leerlo? Sí. ¿Lo vamos a leer? Sí, Ya. quien encuentra el texto lee. A ver, la primera cita. No pretendemos con esto pedirles ahora que nos ayuden, pues los libros santos que están en nuestras manos son nuestro consuelo. Ya, miren, en su Biblia usa libros santos. A ver, en otra versión. Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. Palabra Ajá. de Dios. Te la vamos, Señor. Libros sagrados. Entonces, en Primera Macabeos 12:9 habla de libros sagrados. Segunda de Macabeos, a ver. 8. Segunda de Macabeos, capítulo 8. 23. Versículo 23. Mandó a Eleazar leer el libro sagrado y dio como lema: Dios nos ayuda. Él mismo se puso al frente del primer cuerpo y atacó a Nicanor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las otras versiones dicen lo mismo. Libro santo, dice hermano, libro santo. Libro santo, dice. ¿Qué versión usa, hermana? Su Biblia. La latinoamericana, hermano. Latinoamericana. Yo tengo también la latinoamericana, pero en esta habla del libro sagrado. ¿Ya? Es una variación mínima. Mamá. Sí, libro sagrado también dice acá, latinoamericana. ¿Por qué? Hay una variación, el libro sagrado. Entonces, a la Biblia se conoce como libro sagrado según Macabeos. Ay, Sanjudo, A ver, mamá. en Deuteronomio 31:26. Tomen este libro de la ley y pónganlo al lado del arca de la alianza del Señor tu Dios, para que esté allí como testimonio contra ustedes. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Muy bien, habla sobre el libro de la ley. O sea, la Biblia lo llaman libro de la ley. A ver, aquí hay más citas. Sobre escritura encontramos en más citas. Primero en Daniel 9:2. Y a ver, para hacerlo rápido, una cita cada uno, ya para avanzar. Daniel 9:2, hermano. Ya, 9:2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en el libro del profeta Jeremías acerca de los 70 años que debían pasar para que se cumpliera la ruina de Jerusalén, según el Señor se lo había dicho al profeta. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Su Biblia es Dios habla hoy. Disculpe, hermano, no le copié. La versión de su Biblia es Dios habla hoy. Dios habla hoy. Ajá, ahí habla de libros, ¿ya? Habla de libros, pero en otra versión habla de escritura. En Daniel habla de libros, ¿ya? O libro. A ver, otra versión. Daniel 9:2. Dice, yo, Daniel, me puse a buscar en las escrituras. En las escrituras. En la Biblia de Jerusalén también habla de escrituras.
En la Biblia Dios habla hoy, sí habla de libro. Pero por eso, como está en las otras, lo he puesto en escrituras. Mateo 21. 21, 42. Sí, adelante, hermana. Ya, ¿no han leído nunca lo que dice la escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor Yahvé y nos dejó maravillados. Hasta ahí es, ¿no? Sí. Habla de escritura, ¿no? Mateo 21:42 habla de escritura. Marcos 14:49. Hermano, yo cogí de segunda de Pedro, capítulo 3 y el 16, que también habla de escritura. Ya, primero vamos a ver con Marcos 14. Está bien, gracias. 14:49, a ver, ¿quién encontró? Y hermanito. Adelante, Marcos 14:49. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Habla también de escrituras. Ahora, Lucas 24:27. ¿Quién tiene? Vamos, más rápido. 24:27. 3, 4 están participando. Los demás o están sin Biblia. Ya, hermanito. Hermano, dice Lucas 24. Ya, 24:27, hermana. Ya, yo leo 24. Ya, y el 24:27, ¿no, hermanos? Chiquitito está la letra del celular, no veo. Sí, capítulo 24, versículo 27. Ya, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Palabra de Dios. Ya, habla también de escrituras. Muy bien. Ya, muy bien. Juan 5:39. Yo tengo la Biblia. Dios habla hoy, hermano. Sí, también habla de escrituras. Mi hermanito, Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Te alabamos, Señor. Escrituras, también habla de escrituras. Hechos 17:2. Ya, hermano. Adelante. Dice, Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado durante 3 semanas seguidas discutió con ellos, besando en las escrituras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, también en Hechos habla de escrituras. Romanos 15:4. Y hermanito, todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También nos habla de escrituras. Ya, Romanos. A ver, Primera de Corintios. Yo, hermano. Adelante, Víctor, ¿no? Víctor. Sí, hermano. Del 3 al 15, del 3 al 4. 4. En primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, estamos comprobando entonces aquí en esas citas que se llama, a la Biblia se le conoce o se le llama como escrituras. Ya, la hermanita que tuvo segunda de Pedro.
Hermano, Adelante, hermana. insiste sobre todo esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, también habla de escritura. Tenemos hasta ahí, hasta el momento, 3 nombres: libro sagrado o libros sagrados, libro de la ley y escrituras. A ver, en singular aquí, escritura. Ya, Marcos 12. Ya, hermanito. Adelante, Y hermano. Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí habla de escritura, ya en singular. En las citas anteriores estaba en plural, escrituras. Escritura. Lucas 4:21. ¿Quién dice yo? Yo, hermano. Adelante, María. hermana. Hermana María, adelante. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Palabra de Dios. En Lucas 4:21. Sí, hermano. Lucas 4:21 es pues. Lucas 4:21, a ver. Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Ya, acá he escrito mal la cita, ¿ya? En el 20 habla del libro, ¿no? Entonces enrolló el libro. Aquí habla del libro. Ya, la cita está mal escrito acá, ¿ya? Lo víamos nada más esa cita de Lucas 21. O en otra versión habla de escritura. El 20, entonces, hermano. ¿O alguien en su Biblia habla de escritura en Lucas 4:21? No, En Dios habla hoy. ¿En Dios habla hoy habla? Lucas 4:21. Lucas. A ver, en Dios habla hoy, ¿qué dice Lucas 4:21? En Dios habla hoy dice, Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Bien, hermano. Entonces, miren, en Dios habla hoy, sí habla de escritura. Yo tengo la latinoamericana, no habla ahí de escritura, ¿no? En la Villa de Jerusalén también habla de escritura. Ya, está bien entonces. Lucas 4:21. Gracias, hermano. Sí, hermanito, así habla en la Biblia. Dios habla hoy, sí habla, Dios ¿no? habla hoy. Ya, entonces ahí va a variar en las versiones. Es correcto entonces, ¿ya? Gracias. Juan 2:22, a ver. Yo, hermano, solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la escritura como en lo que Jesús dijo. Bien, también habla de escritura. ¿Ya? Creyeron tanto en la escritura. Juan 2:22. Correcto la cita. Hechos 1:16. Hechos 1:16. Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo se había hablado por boca de David acerca de Judas. Muy bien. También habla de escritura, ya en singular. Es cita correcta. Hechos 1:16 habla de escritura. Segunda de Pedro, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1:20, versículo 20. 1:20. Ya, hermanito. Adelante, hermana. Sépanlo bien, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También es correcto, escritura.
Ya, entonces, escritura. Ya, veamos en Romanos 1, 2 y segunda de Timoteo. A ver, ¿qué nos dice? Romanos. Romanos 1. Romanos. Capítulo 1, versículo 2. Mi hermanito. Adelante. Esta buena nueva anunciada de antemano por sus profetas en las santas escrituras. Es palabra de Dios. Vamos, Señor. Santas Escrituras. Romanos 1, 2. Correcto. ¿Quién encontró segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Habla ahí, en la Biblia Dios habla hoy, habla de sagradas escrituras. En otra versión, a ver qué dice. Que no sea Dios habla hoy. Ya. ¿En la otra Biblia? Sí. Habla de sagradas escrituras, habla. En Dios habla hoy. Otra Biblia. En latinoamericana dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Allá, está mal la cita ahí. Es sagradas escrituras. Está arriba doble, ¿ya? Ya. Retiramos la segunda Timoteo 3:15 de Santa Escritura. Y eso corresponde a sagradas escrituras. ¿Ya? ¿Cómo? Hermano, no entendí. Segunda de Timoteo 3:15 corresponde a sagradas escrituras. Ahí habla de sagradas escrituras. ¿Ya? Entonces, miren, a la Biblia se le da varios nombres. Libro sagrado, libro de la ley, escrituras, escritura, santas escrituras, sagradas escrituras. Esto indica pues que la Biblia no es un libro o una colección de libros cualquiera, ¿no? Sino un libro muy sagrado, muy especial. Pues que este libro contiene la palabra de Dios. Ya, ahí está con mayúscula, la palabra de Dios. Ya, un libro inspirado por el Espíritu de Dios. No es como cualquier otro libro de literatura. Muy bien, ¿aquí algún comentario al respecto? ¿Algún comentario, algún aporte? Ya, en caso contrario, para la próxima estaríamos avanzando sobre la división interior de la Biblia, ¿no? Cómo se divide internamente la Biblia, los destinatarios de la Biblia, cómo leer la Biblia, en la parte introductoria. Hoy día hemos demorado un poquito porque al inicio hicimos la presentación de cada uno. Algunos entraron después, me parece, que seguramente por ahí se van a presentar. Les recomiendo para terminar así a las 8, a la hora exacta, que podamos también ingresar hora exacta la próxima semana, ¿no? A las 6. Yo voy a enviar siempre el enlace 5 o 10 minutos o 15 minutos antes de las 6 para que puedan ir ingresando y a las 6 poder empezar para tener nuestras 2 horas completas. ¿Les parece? Hermano,